Y lo que vamos a ver cuatro cosas hoy día, o vamos a tratar de ver cuatro cosas. Y son básicamente los contenidos. Esto es un taller práctico, así que lo descrito, lo escrito está en ese manualcillo que les envié, y básicamente ahí van a tener la mayoría de las cosas. Y lo que vamos a ver son estas cuatro funciones, que son las más utilizadas y las más útiles. En realidad son funciones cortitas, no tienen mucha dificultad, pero son muy útiles, y ya lo vamos a ver ahora. Lo otro, la idea es que tengan abierto el SPSS. La idea es que tengan abierto el SPSS, y la idea es que puedan tener la misma base de datos. Entonces, la idea es que se fuesen ustedes abren el SPSS, y al momento de abrir datos, es decir, acá, aquí, abrir datos, inmediatamente se les va a abrir una pantalla y tienen que buscar esta base de datos, employeedataes.sap, en la serie de ejemplos o samples. Al momento de abrir el SPSS, uno aquí, cuando va y dice abrir datos, se tiene que abrir un directorio donde tiene que haber una carpeta que se llame samples o ejemplos, y ahí buscar esta base de datos, por favor, ¿ya? Que es con la que vamos a trabajar. Me avisan cómo les va, por favor. Ya. Entonces, lo otro que podría hacer es enviarle la base de datos por aquí mismo. ¿Alguien sabe cómo meter archivos en esta cuestión? ¿Compartir archivos? Los tres puntitos del chat. Y dice, guardar el chat, participantes, hablar con nadie, solo descripción, todo en público, en privado. Y no me da ninguna otra opción más, no sé por qué. Qué raro, no me acuerdo, pero la otra vez enviamos fotos. Sí, pero es que ahora como que tengo menos funciones en esta cuestión. Sí, no tiene como los emoticones que uno puede poner, como el dedito hacia arriba y esas cosas. No, tampoco está. Es como que se me hubiesen quitado funciones. No tengo idea. A ver, ¿cómo lo hacemos? Y, mm, acá. Acá. Profe, ¿cómo no entraba a buscar esos archivos? Tienes que abrir el SPSS, y al momento de abrirlo te va a tirar por defecto al directorio donde se supone que están guardadas las cosas de SPSS. Y ahí tiene que haber una carpeta que se llama samples, y ahí tendría que estar. Pero estoy cachando que no la están pillando mucho. ¿Sí o no? No, o sea, exactamente tiene razón.
No le estamos No viendo. la están pillando, claro. Escucha, yo tampoco la encuentro, profe. Ya. Como que no me sale example, la verdad. ¿Qué le sale? A ver, ¿alguien puede sacarme un... Es que no les puedo enviar tampoco los archivos, porque esta cuestión está rara, digamos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo de esta forma, chiquillos. Esto era acá. Un segundito, chicos, ¿ah? Estoy viendo cómo enviarles el archivo. Profe, entonces cuando uno abre el SPSS, son dos opciones, que está abrir un origen de datos existentes y abrir otro tipo de archivo. Claro, se supone que debería abrirle las carpetas donde están todos los archivos del software, ¿no? Ya, pero uno, ¿a qué opción se iba? Es que no me acuerdo. No, esta, a ver qué pantalla estoy compartiendo. Esta que estoy mostrando acá, abrir datos. Y aquí debería abrirte automáticamente esto. Y ahí deberían encontrar ese dato, ¿cachai? Esa base de Pero a datos. mí no me sale eso cuando lo pongo. ¿Qué? A mí no me sale eso cuando lo pongo. No, por eso, pues, estoy viendo que no le está saliendo. ¿Alguien me puede decir o me puede mandar un pantallazo de lo que le está saliendo, por fin? A mí me salen las carpetas que tengo en el computador. Sí, a mí igual me sale lo mismo. Ya. Entonces ya, está configurado para mostrar todo eso. Ok. Era lo peor que nos podía pasar. Nos pasó. A ver, a ver, a ver. Un segundito, chicos, ¿ah? Estoy viendo cómo mandarle el archivo a todos. Ya, profe, gracias.
Estoy tratando de enviarlo por WeTransfer, pero no me llega nada. ¿Ya el portal no se puede? ¿Esa la habla? Sí, es que estaba tratando de hacerlo más fácil, pero bueno. Ya, no, sí. Aquí está, espérate. Ya, aquí me lo envió y ya chicos, aquí, bájenselo desde este enlace. Y lo abren, porfa. Debo considerar, o sea, de que, por ejemplo, con esto nosotros vamos a dar bien para después, si tenemos una pega con respecto a usar el SPSS, o igual es mucho mejor hacer un curso aparte. No, deberían quedar bien para hacer cualquier pega. Deberían quedar bien. El tema que tendrían que desarrollar más es practicar nomás, nada más. Ya, descárguense eso, chicos. Ya, ahí está el archivo y me cuentan, ¿vale? Ya, profe, ahí me salen unos datos. Amigo, no salgo pues ya, por si acaso. Profe, me abre el SPP. Pero, Perdón, el SPP. pero si ponís como guardar el archivo y después lo abres como dijo el profe, te abre esos datos. Es que a mí también me parecía así al principio y lo hice de esa manera, como que guardé el archivo y después busqué el archivo en el mismo, en el SPSS. Buenas, muchas gracias.
A mí igual me salió el archivo en PSPP, pero lo arrastré hacia el SPSS y me lo abrí igual. Así que no funciona. Ya, ¿pudieron descargarlo, chicos? Chicos, ¿pudieron descargarlo? Sí. Ya, buenísima. ¿Lo abrieron? Sí. Ya, Pero excelente. ¿cómo lo Natalia, abrimos? con lo que me decíais, no, más o menos con lo que quedan, yo, bueno, les aconsejaría que se bajaran los videos, uno, los guardaran. ¿Ah? No va a cambiar mucho de aquí a 3 años más. ¿Mm? Lo más que puede cambiar es, no sé, que el comando en el SPSS ahora en vez de estar en analizar está en super, no sé, cambian algunos nombres, algunas, pero serían tonteras. Pero la práctica, sí, la lógica de análisis va a ser siempre la misma, ¿ya? Entonces lo guardan en una carpetita, se lo tiran a un drive, yo qué sé, lo dejan ahí hasta que lo necesiten, ¿me entiendes? Este manual que también les envía ahora, bájenselo, ¿cachai? Guárdenlo ahí también, lo dejan en una carpetita con los PPTs, con lo que les he ido subiendo, y lo guardan ahí hasta que lo necesiten, ¿cachai? Ese es mi consejo, no va a cambiar mucho, si yo entiendo que ahora ustedes después entran a otras asignaturas, entran a otras cosas, y evidentemente, si el problema que tenemos es que yo les paso estadística muy pronto. Entonces, claro, después llegan a cuarto y quinto cuando tienen que hacer la tesis y ya llevan 2 años sin haber practicado esto. Entonces, evidentemente llegan con la sensación de que no saben. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Entonces, guarden todas las cosas que más o menos estamos viendo y lo dejan ahí, ¿cachai? Y después van a tener un taller de autoformación para ustedes gratis, ¿cachai? O sea, lo pueden repetir todas las veces que quieran. Entonces, yo me voy a quedar sin pega, ¿no? Vamos. Ya, entonces espero que hayan podido abrir... ¿cómo arrastrar el archivo Anaís? No, tiene que ser acá. SPSS, tú te vas acá a abrir, o aquí en la carpetita, y lo buscas donde lo guardaste. ¿Mm? Cómo se abre un Word, cómo se abre un Excel. ¿Mm? Ya. El archivo tiene extensión .sav.sae. Ya. Entonces, la idea es que puedan trabajar con esta misma base de datos, que es la que yo les envié. Y lo primero que vamos a ver, que es quizás, a ver, estas funciones que yo les voy a presentar ahora son muy simples, pero son muy, muy poderosas, créanme. Y yo ayer lo conversaba con mi pareja, que ella también hace clases de estadística, y yo le decía, mira, tengo estas funciones, ¿qué más les podría explicar? Y me decía, no, es que es lo que usamos generalmente, y es lo que eh, más se utiliza. Hay otras más, pero que es menos frecuente, casos particulares, etc., ¿no? De hecho, el SPC está lleno de cuestiones. Pero en general es lo que solemos utilizar para realizar análisis de datos, ¿ya? Las técnicas ya están, esas ustedes ya se las saben leer, eventualmente, están ahí las grabaciones, no sé si subió el PPT, si no, bueno, lo subiré, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a analizar es algo que se llama recodificación, ¿ya? Que es probablemente una de las más importantes. Miremos acá, nosotros tenemos el SPSS y vamos a mirar la variable nivel educativo, ¿ya? Esta variable de acá. Nivel educativo es una variable ordinal, no es numérica. Aunque sus categorías son numéricas, ¿se dan cuenta? Es una variable ordinal. Si fuese una variable numérica, no tendría etiquetas, para empezar, porque las variables continuas no se etiquetan, son el número. Por ejemplo, salario. ¿Se dan cuenta? Es de escala, es continua y no tiene,
solo tiene el ausente, no tiene valores, pero no tiene categorías. ¿Se dan cuenta? No tiene categorías, o no debería tener categorías. ¿Ya? Entonces, esta tiene todas las categorías que son numéricas. Aquí podría haber sido enseñanza básica, en vez de 8 podría haber sido enseñanza básica, en vez de 12 podría haber sido enseñanza media, etcétera, etcétera. Da lo mismo. Y es una variable ordinal, ¿vale? Tal como está acá. ¿Vale? Y si nosotros analizamos esta variable y le damos una frecuencia, ¿no?, a nivel educativo, ¿se dan cuenta? Ahí está ordinal, le damos a aceptar y aceptamos, ¿no? Una tabla de frecuencia, una cosa simple, ¿no? Un análisis univariado, ¿no? Entonces, cambiamos acá y vemos que, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 categorías. Y es una variable que tiene 10 categorías, es una variable con muchas categorías, ¿no? Y no solo eso, lo otro que tienen que darse cuenta cuando vean las variables y hagan esta exploración, todo esto que estamos haciendo y que vamos a ver hoy día es previo a aplicar técnicas cuando nos encontremos con problemas, ¿ya? Esto se hace antes de aplicar técnicas. Entonces, yo, por ejemplo, quiero cruzar nivel educativo con sexo, ¿no? Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Nivel educativo, las mujeres probablemente tienen menos acceso a la educación y por lo tanto van a tener un menor nivel educativo que los hombres, ¿vale? En términos de proporción, vamos a encontrar menos mujeres con nivel educativo alto y más hombres con nivel educativo alto, ¿no? Las mujeres van a terminar estando segregadas en niveles educativos bastante bajos. ¿Qué haríamos para comprobar esa hipótesis de investigación, chicos y chicas? ¿Qué prueba aplicaríamos? ¿A alguien se le ocurre? Dos variables cualitativas para ver su relación. No me asusten, por favor, alguien que me diga. ¿Cuál era la pregunta? ¿Y cuadrado? Sí, chi cuadrado, excelente. Chi cuadrado, efectivamente, porque tengo dos variables cualitativas, ¿no? Nivel educativo, que es cualitativo, que a pesar que sus categorías son números, en realidad es una variable cualitativa ordinal. Y lo otro que quiero analizar es sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi hipótesis es que las mujeres, aquí tengo nivel educativo y tengo sexo, hombre y mujer, ¿no? Entonces, yo quiero analizar la relación entre estas dos variables, ¿no? Y me doy cuenta que las dos son cualitativas. Y para analizar la relación entre variables cualitativas, yo ocupo chi cuadrado. Como muy bien dijo la Claudia, creo que fue. La Victoria. La Victoria. Entonces, como muy bien dijo la Victoria, ocupo chi cuadrado. Me voy acá, tablas cruzadas, ¿no? Tablas cruzadas, y voy a analizar el sexo, que va a estar en las filas, ¿cierto? Porque es la variable independiente, yo estoy diciendo de que el sexo va a determinar el nivel educativo, por ejemplo, que las mujeres van a tener menos nivel educativo que los hombres, y nivel educativo está acá. ¿Se dan cuenta? Una variable nominal con los tres circulitos y una variable ordinal. Por lo tanto, tengo que ocupar chi cuadrado. Voy, saco estadísticos para ver la relación, que es chi cuadrado, la fuerza con el B de Kramer, las casillas con la fila y los estandarizados corregidos, ¿no? Y hago la prueba de chi cuadrado. Entonces, estas dos variables que tengo acá, ahora las estoy cruzando acá. ¿Se dan cuenta? Sexo por nivel educativo. Y estoy evidenciando la relación. Y bueno, empiezo a leer, voy a leerlo rápido porque esto es materia, esto ya lo vimos, ¿ya? ¿No? Efectivamente, hay una relación entre ambas variables, el valor P es 0, por lo tanto la hipótesis nula de que no están relacionadas no tiene ninguna probabilidad de ser cierta. La fuerza también es significativa, ¿no? Y de 0 a 1 es de 0,45, es decir, es bastante fuerte la relación. Y yo empiezo a mirar los residuos, y efectivamente para los hombres encuentro con residuos negativos, la mayoría, ¿cierto? Están acá los dos residuos negativos en realidad que tiene. Este es positivo, 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 todos positivos, exceptuando estos dos, que son justo en los niveles educativos más bajos. Y en las mujeres empiezo a ver que tiene residuos positivos los más bajos, es decir, hay más mujeres que hombres en estos niveles, y el resto son todos negativos. Entonces, evidentemente, me doy cuenta que
en términos de mujeres, en los lugares altos, ¿no? De nivel educativo, son siempre menos que los hombres, ¿no? En términos comparativos, porque sus residuos son negativos, por lo tanto están subrepresentadas. Pero sí están sobrerepresentadas o tienden a concentrarse respecto de los hombres en los niveles más bajos. Entonces, sí, se cumple mi hipótesis de investigación. Efectivamente, las mujeres acceden a niveles educativos altos en una menor proporción que los hombres, y sí están en una mayor proporción que los hombres en los niveles educativos bajos, ¿no? Aquí hay un 59% de mujeres con edad, con estudios de enseñanza media, frente a un 24% de los hombres. Efectivamente hay una diferencia casi el doble, ¿no? Y en educación básica son casi un 14% las mujeres y un 10% los hombres, y esa diferencia de 4 puntos porcentuales es también casi significativa. 1.7 no alcanza a hacerlo, pero es casi. Pero en términos de signos negativos, las mujeres tienden a concentrarse acá y los hombres tienden a concentrarse acá, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, yo puedo concluir que las mujeres acceden a un menor nivel educativo que los hombres. Pero esta cuestión termina siendo complicado, ¿no? Porque aquí tengo varias categorías, ¿no? Tengo varias categorías y, y suena mal. ¿Por qué suena mal? Porque, por ejemplo, aquí estoy comparando a nivel de 20 años de estudio, estoy comparando hombres con mujeres, pero estoy comparando solo dos casos. Solo dos casos. A nivel de 21 años de estudio, estoy comparando solo un caso. ¿Se dan cuenta, no? Un caso, no tengo más casos. O sea, esto estadísticamente no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, son muy poquitos casos, ¿no? De hecho, acá, si se dan cuenta, acá el SPSS me tira un mensaje, ojo, me dice 8 casillas, que representa el 40% de todo esto, o sea, porque está hablando de estas casillas, ese mensaje es de acá, ¿m? Me dice 8 casillas que representan, han esperado un recuento menor que 5, es decir, Chi cuadrado necesita como mínimo para este análisis comparativo entre casillas de 5 casos. Acá no tengo 5 casos, tengo solo 1, acá tengo solo 2, acá en el total, acá tengo 0, acá tengo 1, 0, 0, ¿se dan cuenta? Entonces, empiezo a tener una cantidad de casillas, sobre todo en los niveles de educación superior. Tengo muy poquitos casos, la mayoría se concentra en los 19 años de estudio. Entonces, esto tiene algún problema, ¿no? Tiene algún problema porque evidentemente estoy haciendo una comparación en los niveles altos de estudio con muy poquitos casos, lo que no me permite, ¿no? Aquí tengo 9 para los dos, debería tener como mínimo 10 casos, así, etc., ¿no? Para que sean 5 casos acá y 5 casos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta variable la tenemos que recodificar y disminuir sus categorías, ¿vale? Tenemos que disminuir sus categorías, tenemos que juntarlas, tenemos que agruparlas para poder concentrar casos. Entonces, yo lo que podría hacer, ¿cierto? Es que analizo esta variable, ¿no? Y digo, mira, aquí tengo la frecuencia, y digo, mira, los que tienen 8, o que están en la categoría de 8 años, les voy a llamar educación básica. Los que tienen la categoría de 12, los voy a llamar educación media. Y los que tienen las categorías 14, 15, 16, los voy a llamar educación superior incompleta. ¿Vale? Voy a pensar que solamente estoy seleccionando en función de educación universitaria. Los que tienen 17 años, y 18, por si se echaron un ramo, los voy a llamar educación superior completa, ¿vale? Es decir, terminaron la universidad. Y los que tienen 19, 20 y 21, los voy a llamar educación postuniversitaria, ¿vale? Los voy a llamar educación postuniversitaria. Y voy a juntar entonces, voy a sumar la categoría de 21 años con la de 20 y la 19, y la suma de todo eso lo voy a llamar una nueva categoría que se va a llamar postuniversitaria. Los de 17 y 18 los voy a llamar universitario completo y las voy a sumar las dos. Y los de 15, 16 y 17 también voy a sumar esas 3 categorías y lo voy a llamar universitaria incompleta. ¿Vale? O sea, perdón, 15 y 16. 15 y 16 porque 17 ya cumplieron los 5 años.
Entonces 15 y 16 lo voy a llamar universitaria incompleta. Y voy a disminuir la cantidad de categorías y voy a tratar de hacer el análisis un poco más fácil. ¿Y cómo hago esto? Me voy acá, transformar. Y tenemos dos opciones. Esto de recodificar o juntar categorías o sumar categorías se llama recodificar. Siempre se llama así. Y siempre SPSS me da dos opciones. Recodificar en la misma variable o recodificar en distintas variables. Si yo recodifico y hago los cambios en la variable original en la que estoy cambiando, resulta que lo que me va a quedar es que voy a pisar la variable original por la nueva. Si yo lo llego a hacer mal, ya la jodí, porque no puedo recuperar la variable original. Entonces, nunca recodificar en la misma variable, siempre recodificar en otra variable, y así me aseguro de tener siempre mi variable original, por si recodifiqué mal o por si quiero hacer otra recodificación. ¿Vale? Entonces nos vamos a recodificar en distintas variables. Y se me abre este cuadro de diálogo que está acá. ¿Ya? Y yo aquí, ¿qué es lo que le voy a decir al SPSS? Le voy a decir, mire, esta variable original, conviértamela en otra variable con las siguientes características. Entonces yo tomo nivel educativo, la paso para acá, y acá le doy el nuevo nombre. Y le voy a dar educ reco. Yo acostumbro a hacerlo así para saber que está recodificada la variable, ¿vale? Entonces el nombre educreco, es decir, educación recodificada, la etiqueta le voy a poner lo mismo, o le podría poner variable nivel educativo recodificada, ¿vale? Para acordar. Ya. Perfecto. Y aquí le tengo que dar, cambiar, ¿ya? Entonces, ahora le estoy diciendo, mire, SPSS, la variable educ, o educación, o nivel educativo que tenía acá, ahora transfórmela en otra variable que se va a llamar educreco, es decir, recodificada. Perfecto, me dice SPSS. ¿Y cómo lo hago? Yo se lo digo. ¿Y cómo se lo digo? Diciéndole cómo eran los valores de antes y cómo quiero que sean ahora. Entonces voy acá y le digo, mire, educ, el 8, todos los casos que tengan un nivel 8 de educación, ahora se van a llamar 1, y van a ser mi primera categoría, ¿vale? Y yo le doy acá. Entonces, todos los casos que sean 8, ahora van a ser 1, o mi primera categoría. Todos los casos que son 12, que es educación básica, ¿no? Todos los casos que son 12, ahora se van a llamar categoría 2, y van a corresponder a enseñanza media. Después, yo había dicho que los casos de 14, 15 y 16, ¿no? 14, 15 y 16 eran educación incompleta, educación universitaria incompleta, y van a ser la tercera categoría. Entonces, 15, ahora va a valer 3, va a ser mi tercera categoría. El 16 va a pertenecer a la misma categoría, por lo tanto el 16 ahora pasa a ser 3 también. El 15 y 16, ¿no? 15 y 16 y el 14 me lo comí. El 14 también es 3. El 14 también es 3. ¿Se dan cuenta? Entonces le estoy diciendo, ¿no?, al SPSS que estas 3 categorías, por favor, las junte en una que se va a llamar la categoría 3. ¿Vale? Después 17 y 18 yo dije que iban a ser, 17 y 18 años yo dije que iban a ser universitaria incompleta, por lo tanto es mi cuarta categoría. 17 va a ser mi cuarta categoría. Y 18 también va a ser mi cuarta categoría porque por si se echaron un año, ¿no? Perfecto. Y aquí tengo educación completa. Entonces tengo educación básica acá, educación media, educación universitaria incompleta, educación universitaria completa. ¿Vale? Y después yo dije que de 18 hacia arriba eran educación universitaria, postuniversitaria. Entonces, 19, 20, 21 van a ser la categoría 5. 19 va a ser mi categoría 5. 20 va a ser mi categoría 5. Y 21 va a ser mi categoría 5. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Está claro. Perfecto. Y ya terminé. Claro. Ahora, yo ya terminé de recodificar, de reordenar, de juntar
las categorías que yo quería juntar para darles mayor sentido, ¿no? Esto es un tip que yo lo suelo hacer. Están todos mis valores, yo ya me aseguré de que todos los valores están ingresados y están recodificados. Lo que yo suelo hacer por defecto siempre es que si hubiese algún otro valor, dado que no está acá, no me interesa, yo le voy a decir al sistema que lo dé por perdido. Y así no me genera ruido. Cualquier otra cosa, si hubiese un 22 por ahí, si hubiese un 7 o algo menor que 8 o algo mayor que 21, que serían casos que están mal ingresados, que no corresponden a esto, yo le voy a decir, mire, ¿sabe qué? Elimínelos. Eliminen esta nueva variable, no tienen sentido, porque a mí me interesan los casos que tienen estas características, ¿vale? Entonces le doy todos los demás valores de los perdidos por el sistema, y qué significa eso que está ahí. Entonces, ahora ya estoy listo para que me cree esta nueva variable en donde yo junté algunas categorías, ¿no? Y le doy continuar. Y ya estoy listo, ya tiene el nuevo nombre la variable, su etiqueta, tiene los valores antiguos y nuevos definidos, por lo tanto le doy a continuar. Y doy a aceptar. Aceptar. Y aquí, lo que me tira acá es algo que, aprovecho de decirlo, se llama sintaxis, ¿ya? Que es, bueno, un poquito más avanzado, ¿no? Pero es básicamente casi como trabajar con el SPSS en términos de, no es programación, pero algo similar a aquello, ¿no? Y me está diciendo lo mismo. Aquí lo que le estoy diciendo al SPSS es, mire, recodifique la variable educación, el 8 páselo a 1, el 12 páselo al 2, el 15 páselo al 3, el 16 también es 3, el 14 también es 3, etcétera, etcétera, etcétera. Si queda algo fuera de eso, elimínelos, y esto, into, póngalo en una nueva variable que se llama educreco. ¿Vale? Eso es todo lo que está haciendo. Ya, entonces me voy ahora yo acá a la base de datos, me voy acá a la base de datos y me doy cuenta que tengo una nueva variable que se llama educreco, ¿vale? Que se llama variable nivel educativo. Se dan cuenta, es distinta a la variable original. Yo sigo manteniendo mi variable original. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner nuevas categorías, ¿no? Entonces, el 1, de nuevo 1 en valor nuevo, se va a llamar educación básica. El 2 se va a llamar educación media. El 3 era universitaria incompleta. El 4 era universitaria completa. Y el 5 era postuniversitaria. ¿Vale? Añadir. Aceptar. Hagamos una cosa, pues. Miremos las dos variables, la antigua y la nueva. Entonces yo voy acá, nivel educativo, que era la antigua, ahora lo voy a comparar con nivel educativo recodificada. ¿Vale? Y le doy aceptar. Y me sale acá, se dan cuenta, esta misma variable ahora se transformó en esta. 53 de 8, ¿se dan cuenta? Los que eran enseñanza básica son 53 acá, porque era lo mismo, ¿no? Educación media eran 50, 190, y después sumé 14, 15 y 16, ¿no? Que este 181 es la suma de 116 más 59 más 6, está acá, ¿no? Universitaria completa era 17 y 18, se dan cuenta, 11 casos con 17 años de estudio, 9 casos con 18 años de estudio. Si sumo las dos categorías me dan 20 casos, son los 20 que están acá. Y postuniversitaria, efectivamente son 27 más 2 más 1, que es 30, los 30 casos. Y se dan cuenta que tengo una nueva variable que nace de esta otra, mucho más ordenada, con muchos más casos por categoría, y efectivamente se lee mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Ya en términos descriptivos tengo una ganancia porque la estoy leyendo de una forma más comprensible, ¿no? Esto es muy difícil de leerlo en términos descriptivos, esto ya es mucho más fácil, y es lo mismo que está acá, es lo mismo, es la misma información, yo no me he inventado caso, solamente que los reordené, y es mucho más fácil de leer, ¿no? Entonces, bueno, hagamos ahora la prueba de chi cuadrado con esta nueva variable, ¿no? Entonces ustedes se van a analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y ya no me voy a nivel educativo, el anterior, que tenía esas 10 categorías o muchas categorías, sino que ocupo mi nueva variable recodificada, y le doy a aceptar, ¿vale? El sexo, el mismo, con aceptar con la nueva variable. Y se dan cuenta, ahora el SPSS ya no me tira que tengo casillas con problemas de casos, ¿se dan cuenta?
0 casillas con problema de caso, por lo tanto, mi análisis es mucho más válido, no tengo problemas de escasez de casos en las comparaciones entre casillas, ninguno, todas las casillas cuentan con el mínimo esperado que es 5, o el cruce, ¿no? Y efectivamente me da mayor validez. Y tampoco cambia el resultado, pero se dan cuenta, aquí, anteriormente, cuando yo la cruzaba acá, ¿se dan cuenta? Habían residuos que no alcanzaban, que no quedaba. Al parecer los hombres, ¿cierto? Por el signo de los residuos, estaban mucho más representados los niveles altos de educación. Y las mujeres estaban subrepresentadas. Pero bueno, no lo alcanzaba a ver muy bien. Pero acá queda súper claro, ¿no? Es decir, específicamente, dígame. Que parece que no se está viendo en la pantalla el análisis de datos. Seguimos viendo los datos desordenados. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Ya, gracias. Gracias. Ahí sí. Ya, entonces lo voy a hacer de nuevo. Lo que hago yo ahora es que me voy acá a cruzar, ¿cierto? Sexo, yo antes la tenía con esta variable, ¿vale? Esto es lo que yo hacía antes, ¿se dan cuenta? Que me salían muchas categorías, ¿no? Me decía acá el SPSS, oiga, miren, casi la mitad de sus categorías, de sus cruces, tienen una frecuencia menor a 5, por lo tanto, el análisis que usted está haciendo no parece muy fiable, podría tener problemas, ¿no? Entonces, vale, yo lo que hice fue recodificar esta variable que tiene muchas categorías, ¿no? En una que sea más fácil de leer. ¿Y cómo? Acá tiro las dos variables, ¿se dan cuenta? Esto no lo vieron, ¿no? No lo alcanzaron a ver. Entonces, esta No. variable que tengo acá es la misma que está acá. ¿Se dan cuenta? Educación básica, que eran 8 años, son 53 casos, 53 casos. 12 años es educación media, 190, 190. Y después yo junté 14, 15 y 16, ¿se acuerdan? 6 más 116 más 59 son 181. También junté 17 y 18 años. Yo dije, los que tengan entre 17 y 18 años de educación en general, asumo que ya terminaron la enseñanza universitaria. Entonces voy a juntar estos 11 con estos 9 casos, que son los 20 que están acá, ¿se dan cuenta? Y son universitaria completa. Y el resto de los 19, 20, 21, los llamé universitaria post-universitaria, enseñanza a nivel post-universitario, y son 30 casos, efectivamente. 27 más 2 más 1 son 30 casos. Son los mismos 474. Ambas variables son iguales. La única diferencia es que esta ahora tiene menos categorías y es mucho más fácil de entender. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago yo ahora entonces? El chi cuadrado ya no lo hago con la variable original que tenía muchas categorías, sino que lo voy a hacer con mi nueva variable recodificada que tiene menos categorías, y ahora sí, se dan cuenta, el SPSS aquí me dice, ¿sabe qué? Ahora usted no tiene problemas con las casillas, todas tienen valores o cantidad de valores más allá del esperado, del mínimo necesario, que son 5 casos, ¿se dan cuenta? 53, 190, en todos tengo más de 5 casos, ¿no? Por lo tanto, su análisis es mucho más válido, ¿no? Y efectivamente, ahora empiezo a ver con mayor claridad, ¿cierto?, que en niveles altos de educación, los residuos son positivos, o sea, son significativos ahora, ¿se dan cuenta? Exceptuando este nivel de educación básica, donde hay igualdad entre ambos, efectivamente las mujeres tienden a concentrarse en enseñanza media, ¿no? Y todos sus residuos que son significativos a la vez, son negativos respecto del hombre, y claramente a nivel de universitaria incompleta, universitaria completa y post-universitaria. ¿Se dan cuenta? Entonces es mucho más fácil de leer ahora esta relación entre las variables. Ya no tengo como, entre comillas, chorizo hacia el lado, ¿no? Esto que tenía acá, que tampoco sé muy bien qué quieren decir las categorías. Yo más o menos hago un análisis, así, bueno, si junto esto es con este, más o menos, acá ya la tengo clarita, mucho más ordenada. No tengo problema con las casillas, ojo acá, no tengo problemas con las casillas, y me queda mucho mejor. Háganlo ustedes ahora, recodifiquen la variable en el SPSS y lo vamos viendo, ¿ya? Entonces nos vamos acá,
O sea, alguien lo va a hacer, si no, para seguir con lo otro. Profe, ¿Mm? yo ya lo había hecho cuando lo estaba haciendo usted, pero ¿en qué parte ponía la prueba de chi cuadrado? Eso es lo que me faltaba hacer. Ah, acá. Me voy a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y aquí pongo Gracias. la nueva variable. Y saco los estadísticos. Chi cuadrado, phi, y las casillas, la fila y los estandarizados corregidos, que esto ya lo vimos, ¿no? Y doy a aceptar. Y ahí me sale el nuevo chi cuadrado. ¿Sí? Ya. ¿Alguien más lo hizo? ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Quiere recodificar la variable o sigo con las otras funciones? Profe, cuando pone las tablas cruzadas, creo que esa opción no me sale, creo. O se puede llamar tablas de contingencia. Sí, pero no me sale la opción del chi cuadrado. ¿Cómo se coloca eso? No, tiene que Sí, salir. estoy igual. Pero es posible que no le salga, po. Acá, en estadísticos, arriba, el chi cuadrado, ahí. Ah, Mm, No, vale. imposible. No, ahí se muere el SPSS, es la función que más se utiliza. ¿Alguien más? ¿Alguien lo intentó hacer? ¿Alguien lo quiere hacer? Ahora lo estaba intentando, Ya, solo que 5 minutos para que siempre... recodifique. ¿Ya? Sí. Si alguien lo quiere hacer, evidentemente. Si alguien profe, tiene duda, ¿cuál variable pongo en columna y cuál en fila cuando me sale las esa filas pestaña? siempre, en las filas siempre van las sociodemográficas, las que son independientes. ¿Cuál puedes cambiar Ya. tú de una persona? ¿El sexo o su nivel educativo? ¿El nivel educativo más fácilmente? Claro, evidentemente. Entonces el nivel educativo es la variable dependiente. Esa va en las columnas siempre. Además que tu hipótesis de investigación, ¿cuál es? El sexo determina el nivel educativo. Por lo tanto, la variable independiente, el sexo, siempre va en las filas. Siempre la que determina la otra va en las filas. Profe, ¿cómo Ujú. hace para ver el residuo corregido? Acá. Analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y me voy aquí a casillas. Y aquí está, estandarizados corregidos. ¿Mm? Vale. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿Cómo se recodificaba? Datos, perdón, transformar, recodificar en distintas variables. ¿Vale? Aquí hago el cambio y después los valores. ¿Alguien tiene dudas con esto? Entendí el proceso, solo que se me olvidan a veces No te escucho, los Anaís. datos. Ah, perdón. ¿No se me escucha? Se te escucha súper bajito. ¿O lo puedo escribir? Sí, claro. Ya, ¿alguien más con alguna duda o pregunta o no entendió algún paso de esto? Ya, ojo, esto, chiquillos y chiquillas, es muy relevante. Perfecto, Anaís. Súper bien. Es súper relevante recodificar variables. Voy a hacer una más, ¿ya? Transformar recodificación en distintas variables. Recordemos siempre eso, por favor. Ya.
Entonces voy a recodificar otra variable, a ver cuál podría ser. Categoría laboral, ¿ya? Categoría laboral, botón derecho, y voy información sobre la variable, y veo que hay administrativo, seguridad y directivo. Y yo, por ejemplo, quiero hacer dos grupos, ¿no? Quiero hacer dos grupos, digo, voy a hacer la plana ejecutiva y la plana operativa. Los que hacen operaciones y los que hacen dirección y operación, ¿no? Entonces, administrativo y seguridad los voy a juntar en una sola categoría y directivo lo voy a dejar en la misma. Y ahí voy a tener dos grupos, ¿no? Porque quiero analizarlos en forma agregada, ¿no? A nivel de esta nueva categorización que yo estoy haciendo. Entonces, 1 va a ser 1, 2 va a ser 1 y 3 va a ser 2, ¿no? Y ahí voy a formar mis dos grupos. Entonces, tomo categoría laboral, le doy un nuevo nombre, cat lab reco en mayúscula para saber que es la variable recodificada, y voy a poner categoría laboral recodificada. Y le digo ahora, ¿se dan cuenta? El SPSS ahí me está diciendo, mire, todavía no me dice cómo se va a llamar su nueva variable, porque me dice primero cuál es la variable que estoy recodificando y cuál es el resultado, ¿no? Y le digo, cambie ahí. Perfecto. Y ahora voy a los valores antiguos y nuevos. Bueno, acá me quedaron metidos los valores de la recodificación anterior. Esto el SPSS no los borra. Entonces, lamentablemente hay que ir haciéndolo casi a mano. O yo no sé la forma de cómo se borran automáticamente. ¿Vale? Y voy a hacer este cambio entonces. Entonces, el valor 1, recordamos, CapLab, el valor 1 es administrativo, el 2 es seguridad y el 3 es directivo. ¿Vale? Entonces voy a juntar el 1 con el 2, que van a ser los operativos, y el 3 que va a ser el gerencial o el directivo, ¿no? Entonces, al 1, por favor, de nuevo. Esto es una lata. Imagínense cuando uno hace recodificaciones de muchas categorías. Esto es una lata. Bueno, en fin, ahí está, ¿no? Entonces voy a decir, el 1, siga manteniéndomelo como 1, porque va a ser mi primera categoría en la otra variable. El 2, que eran los administrativos, también va a estar en el mismo primer grupo. Y el 3 va a ser ahora mi segundo grupo. Y ahora tengo dos grupos, ¿no? Paso de 3 grupos a 2. Estos administrativos y seguridad van a ser los operativos y este va a ser el gerencial, ¿no? Y todos los demás valores, si hubiese alguno por ahí que está mal ingresado, no, póngalo como perdido por el sistema, ¿vale? Perfecto, le doy continuar, le doy aceptar, y el SPSS me está dando la sintaxis de lo que hice, ¿no? Recodificar categoría laboral, 1 es 1, 2 es 1, 3 es 2. Los demás piérdanlo, y esto todo hágalo en una nueva variable que se llama categoría laboral recodificada. Y me voy acá a la base de datos, si se dan cuenta, me acaba de ingresar mi nueva variable, ¿no? Y yo le voy a dar ahora las etiquetas. El 1 había dicho que eran los operativos. El 2 son los gerenciales. Y ya tengo mi nueva variable. Y voy a compararla, la variable original con la variable nueva, ¿no? Entonces era categoría laboral original, que está ahí, y categoría laboral reco, ¿cierto? Y las voy a comparar. Y le doy comparar, me voy a resultados, y se dan cuenta que tengo ahora, ¿cierto? 83, que siguen siendo los gerenciales, que son los directivos, y 363 más 27, ¿no? 363 más 27, que son 390, efectivamente ahora son los 390 de operativos, ¿no? Entonces pasé de una variable de 3 categorías a otra de 2 categorías, en donde estoy asumiendo una nueva clasificación de los trabajadores, ahora en operativos y gerenciales, ¿no? Y, por ejemplo, esto me puede servir si yo lo que hago es cruzar esto por sexo, ¿no? Y hay alguna categoría que tengo muy poquitos casos, ¿no? Voy y la cruzo, voy a cruzar sexo por categoría laboral, ¿vale? Saco el chi cuadrado y me doy cuenta de que, supongamos que hay una casilla que tiene muy poquitos casos, ¿no? Y que me está dando ahí un error, ¿no? O me está diciendo, ojo, tiene algunas casillas con poquitos datos, entonces digo, mira, ¿sabéis qué? Voy a recodificar estas 3, las voy a pasar en 2, así tengo más casos,
Entonces voy, hago la tabla cruzada y ocupo mi nueva categoría, el mismo chi cuadrado, pero ahora con mi nueva variable, y efectivamente, ahora si se dan cuenta, es una tabla de 2 por 2, ¿no? Operativos los junté en una y gerenciales los dejé en otra, con sexo, y una tabla más chiquitita, que ya evidentemente no me va a dar, no debería darme más problemas porque junté los casos, ¿no? Aún así podría seguir teniendo pocos casos, pero es mucho menos probable porque estoy disminuyendo la cantidad de categorías si estoy juntando casos. ¿Alguna duda con esto? Ya, perfecto. La segunda función que vamos a ver se llama seleccionar casos. Seleccionar casos. Y esta función también es muy, muy, muy importante porque, por ejemplo, yo estoy trabajando efectivamente con hombres y mujeres en esta variable, ¿no? Pero yo digo, mira, ¿sabes qué? Solo quiero hacer un análisis de la situación de las mujeres particular. No quiero hacer un análisis de los hombres, ¿no? Y solo quiero hacer un análisis de las mujeres. Entonces, lo que yo voy, digo acá, sexo, y analizo, ¿no? Entonces digo, efectivamente tengo una base de datos de 474 casos, 216 son mujeres y 258 son hombres. Pero yo quiero trabajar solo con los 216 de mujeres. No quiero los hombres porque voy a hacer un análisis particular de las mujeres. Solo de las mujeres. Y voy a hacer un análisis descriptivo de ellas. Entonces lo que yo hago, lo que yo tendría que hacer es decirle a la base de datos, mire, sabe que todos aquellos casos que sean hombres, elimínelos. ¿No? Elimínelos y no los considere porque de ahora en adelante yo solo me quiero concentrar en los que son mujeres. Entonces, para hacer eso, que es esta nueva función que se llama seleccionar casos, ¿vale? Yo me voy acá a datos, ¿vale? Y voy acá, seleccionar casos. Seleccionar casos. Y se me va a abrir esta pantalla. Y aquí yo tengo varias formas de seleccionar casos. La que más se utiliza es esta, ¿ya? En donde yo digo, mire, siempre por defecto el SPSS ocupa todos los casos, hasta que yo no le diga lo contrario. Y está esta donde yo le indico qué casos quiero, ¿vale? Yo le indico qué casos. Después hay otra forma de seleccionar casos, que esto es muy útil cuando estamos haciendo comparaciones y una categoría tiene muchos casos, ¿no? Demasiados casos. Entonces yo necesito hacer un muestreo al interior de mi base de datos. Esta base de datos se construyó a partir del muestreo, pero yo hago un segundo muestreo aleatorio en mis casos y disminuyo esos casos, ¿no? Y lo otro es a través de una variable, ¿no? Entonces yo podría decirle, mire, todos los casos en un rango de tiempo, ¿no? Entonces yo tengo una variable de tiempo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, yo quiero que solo me seleccione los casos que están entre la semana 2 y la semana 3. Entonces yo le pongo acá 2 y 3, ¿no? Etcétera, ¿no? O puedo usar una variable filtro, ¿no? Entonces yo vengo acá, código del empleado, solo los que tienen el código del empleado voy a poder utilizar, ¿vale? Y en general, bueno, para serles honesto, estas formas de seleccionar no se ocupan mucho, sino que nosotros solemos utilizar esta que es la primera, ¿vale? Y yo había dicho que quería trabajar solo con las mujeres, ¿no? Solo con las mujeres. Pero si se dan cuenta, no me aparece la variable sexo acá. ¿Y por qué no me aparece la variable sexo acá? Bueno, porque la variable sexo está como cadena. ¿Qué pasa? Que no tiene, sus categorías no son números, son letras, y eso es un problema, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es recodificar esta variable y ponerle ahora números a las categorías, no letras. Porque efectivamente, si se dan cuenta, seleccionar casos no me permite seleccionar, ¿no? Para utilizarlos como una selección, dado que son letras. Entonces el SPSS no lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me voy a transformar, recodificación en distintas variables, y ocupo sexo, ¿vale? Dice, borrando los valores antiguos y nuevos. Chúncale. Vamos a ver qué es lo que hace acá.
en variable resultado, ¿no? Entonces voy, le pongo sexo reco. Sexo reco. Cambiar. Valores antiguos y nuevos. Entonces lo que es H ahora va a ser 1 y lo que es M ahora va a ser 2. ¿Vale? Todos los demás valores perdidos por el sistema. Le doy continuar, le doy aceptar. A ver qué pasa. Debería haberme puesto una nueva variable acá, se llama sexo. ¿Vale? En donde 1 era hombre, perdón, 1 es hombre, y 2 era mujer. Añadir. Entonces yo le doy ahora frecuencias, tengo la variable antigua de sexo, tengo la variable nueva y le doy aceptar, ¿no? Y si se dan cuenta, ahora también tengo hombre y mujer, pero ahora tengo la variable, ya no la tengo con letras, sino que la tengo con números. Si yo me voy acá, ¿por qué no me deja? Esta cuestión está funcionando cada día peor. Ya. Si se dan cuenta, ahora tengo acá el sexo con números. Antes lo tenía con letras. Entonces, ahora puedo utilizar esta variable para seleccionar. Me voy acá, seleccionar casos, y se dan cuenta que ahora sí me aparece sexo reco. La otra no me sigue apareciendo porque sigue siendo una variable con números, o sea, con letras, ¿no? Entonces le digo, perfecto, ocúpeme la variable sexo y yo solo quiero trabajar con mujeres. ¿Y cuáles son las mujeres acá? Botón derecho, información sobre la variable, las mujeres son 2. Entonces le digo, la variable sexo igual a 2. Igual a 2. Entonces yo le estoy diciendo, solo seleccióneme los casos si en la variable sexo son 2. Si son 2, significa que solo voy a trabajar con las mujeres. Y le doy continuar, aceptar. Acá está la sintaxis, ¿no? Que es lo que le estoy diciendo. Fíltreme, etcétera, por todo lo que hicimos, ¿no? Y si yo me voy a la base de datos, de acá, aquí no me aparece. Ya. Yo me voy a la vista de datos, ven que hay algunos casos que están tachados, ¿lo logran ver? Porfa, confírmenmelo. Sí, pi. Ya, y si se dan cuenta, todos los que están tachados son todos aquellos que en la variable sexo son hombres. ¿Se dan cuenta? Hombre fuera, 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 mujer queda, esto fuera, mujer queda, fuera, ¿no? Lo que me está diciendo cuando pone esa rayita en el número es que los casos fueron eliminados temporalmente, temporalmente, no es que los borre, sino que yo los filtro y usted tiene activada, me está diciendo el servicio, usted tiene activada la función seleccionar casos y por lo tanto no tiene opción de trabajar con estos casos porque usted los tiene seleccionados. Entonces solo está trabajando con los casos mujeres. Bueno, veamos si es cierto. Analizar, si yo hago una frecuencia de la variable sexo reco, ¿no? De las dos, deberían aparecerme solo mujeres. No debería contabilizarme los otros. Y yo le doy a aceptar y efectivamente, si lo ven acá, en la salida yo solo tengo mujeres. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo ahora, por ejemplo, podría hacer un análisis de chi cuadrado para ver si dentro de las mujeres, solo dentro de las mujeres, hay, por ejemplo, yo ya no voy a trabajar con la variable sexo, sino que solo con las mujeres, por ejemplo, podría cruzar las mujeres que pertenecen a minoría, ¿no? Las mujeres que pertenecen a minoría respecto a las mujeres que no, si tienen alguna diferencia en categoría laboral, ¿no? Es decir, mi hipótesis podría ser que dentro de las mujeres se generaría se podría generar, ¿no? Una, ¿cómo se llama esto? Discriminación
entre las mujeres que pertenecen a, que son, no son minoría, no sé, son de raza blanca, por ejemplo, respecto a las que sí son minoría, que son afrodescendientes. ¿No? Yo podría hacer esa hipótesis, ¿no? Y decir, bueno, entonces tengo que comparar solo mujeres con mujeres, pero que se diferencien en esta variable, ¿no? Entonces voy a, como sé que solo son mujeres, voy a comparar aquellas que pertenecen a minoría a las que no con la categoría laboral. Entonces yo podría suponer, en términos de investigación, que existe una cierta discriminación entre las propias mujeres respecto de aquellas que pertenecen a una minoría. Entonces estadísticos, chi cuadrado, de Kramer, que son los que tengo que sacar, casillas, fila, estandarizados corregidos, continuar, etcétera, y le doy aceptar, ¿no? Y bueno, efectivamente acá tengo 216 casos, ¿cierto? 216 casos, y cruzo, ¿no? Y efectivamente veo el chi cuadrado me sale que es no significativo, por lo tanto, no hay relación entre las variables, no hay relación entre pertenecer o no a una minoría y administrativo o directivo, ¿vale? No hay una diferencia entre ambos. Por lo tanto, dentro de las mujeres, lo que yo concluyo es que la variable, al no haber una relación entre ser minoría y la categoría laboral que se ocupa, no hay ninguna posibilidad de que se genere una discriminación, porque la distribución entre los casos no genera diferencias significativas. ¿Vale? Se dan cuenta, el B de Kramer tampoco es significativo, es más allá del valor P, o sea, del alfa de 0.05, por lo tanto, no hay fuerza en la relación, no hay relaciones, y los residuos, si se dan cuenta, ninguno es mayor a 1.9, por lo tanto, no hay ninguna relación, es decir, al interior de las mujeres no se genera discriminación por pertenecer a una minoría. Bueno, ¿esto se da en el caso de los hombres también? ¿Se da en el caso de los hombres? ¿Tampoco dentro de los hombres hay discriminación? Bueno, muy simple, yo voy a datos y ahora en vez de seleccionar solo las mujeres, selecciono solo a los hombres, solo uno, ¿cierto? Le doy continuar y ahora solo estoy trabajando con los hombres. Si me voy acá, se dan cuenta que ahora las que desaparecen de la base de datos son las categorías mujer, ¿no? Mujer. Y solo estoy trabajando con hombres. Y bueno, y realizo la misma prueba, entonces, me voy acá, y voy a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, ya tengo clasificación de minorías, hombres que pertenecen a minorías o no lo pertenecen, y las categorías laborales que ocupan solo los hombres. Le doy a aceptar, y se dan cuenta que dentro del grupo de los hombres, efectivamente hay una discriminación, es decir, los hombres sí se discriminan entre ellos si pertenecen o no a una minoría, a diferencia de las mujeres, hay una relación entre las dos variables, esa relación es fuerte, ¿se dan cuenta? Valor 0, 0, y aquí tengo los residuos, ¿no? Entonces, ¿dónde se genera esta discriminación, no? Bueno, los que pertenecen a minorías, se dan cuenta, solo hombres, se agrupan, ¿no?, en los puestos más bajos, ¿no?, en administrativo y seguridad, se agrupan ahí, y si perteneces a una minoría tienes menos probabilidad de ser directivo. Por el contrario, los que no pertenecen a una minoría están subrepresentados en estos niveles y se tienden a concentrar en el de directivo. Entonces, a diferencia de las mujeres, los hombres sí discriminan por pertenecer a una minoría o no, y tienden a complejizar, o si yo soy hombre de minoría, voy a tener menos probabilidades que un hombre que no pertenece a una minoría de ocupar un puesto directivo. Tengo menos probabilidad, si soy minoría, a ocupar un puesto directivo que aquel hombre que sí pertenece, que no pertenece a una minoría y que ocupa puestos directivos. ¿Se dan cuenta? De esa forma yo puedo ir jugando, ¿no?, con ciertos grupos, haciendo esas comparaciones entre ellos, y voy metiendo variables, ¿no? Aquí tengo dos variables, ¿no? En realidad tengo tres, ¿no? Estoy analizando por sexo separado la relación entre dos variables. En este caso, si eres minoría o no, solo dentro de los hombres, solo dentro de las mujeres, y evalúo, ¿no?
Y lo que podríamos decir que en este caso particular los hombres sí discriminan por minoría, las mujeres no discriminan a las mismas mujeres por pertenecer a una minoría. Eso es la función seleccionar casos y me sirve para aquello. Ojo, acá hay un tema importante. Nosotros tendemos a seguir haciendo análisis, ¿no? Tendemos a seguir haciendo análisis y muchas veces nos quedamos con la base de datos filtrada. ¿Ah? Tener cuidado con aquello, porque después empezamos a hacer otro análisis y decimos, ya voy a seguir con mi análisis general, y a veces nos quedamos con la base de datos filtrada y solamente estamos analizando un grupo o una categoría, porque nos olvidamos de deseleccionar. Siempre mirar acá, siempre mirar, seleccionar casos cuando hemos hecho un filtro efectivamente, ver que no esté activada la opción de selección de casos, porque si no, voy a estar trabajando solo con algunos datos, ¿no? Entonces vuelvo, todos los casos, le doy a aceptar, y se dan cuenta que efectivamente ya los casos no están filtrados, ¿no? Filtren ustedes por algo que consideren relevante y me cuentan qué tal les fue. ¿O alguien está filtrando o alguien ha filtrado? Chuta, ya vamos en 8. Empezamos en 14, ya vamos en 8. Me ha bajado el rating considerablemente. ¿Hay algo que les complica de este taller, chicos, chicas? Creo que no se me escucha bien, pero lo voy a escribir. No te escucho nada, Anaís. Te voy a, igual se siente que estáis escribiendo, así que eso sí que lo voy a... Ya. Ya. ¿Alguien quiere hacer un filtro? Hagan un filtro, por ejemplo, por alguna categoría laboral. Por ejemplo, seleccionen solo los administrativos. Por ejemplo, ustedes quieren trabajar al interior de ese grupo. Entonces, vayan a la variable y seleccionen eso, ¿no? U otra variable que estimen conveniente. Profe, ¿Sí? un puro problema que me sucedió así con la variable sexo es que al momento de tener que recodificarla, el SPSS no me dejó recodificar una de tipo cadena. Ya, suele pasar. A veces no te deja, dependiendo de la versión o de cómo esté configurado, ¿no? Entonces lo que hacemos en este caso, chicos y chicas, es hacerlo a la antigua. ¿Ah? Y como es la antigua, yo selecciono acá toda la variable, ¿ya? Y doy copiar, y copio toda la variable. Y lo que hago es que me voy al Excel. Me voy al Excel, abro una nueva ventana y copio acá la variable, ¿vale? Y lo que hago es acá hacer el cambio, ¿vale? Esto, bueno, aquí requiere conocer otra herramienta que es el filtro de Excel, ¿no? Entonces, yo voy acá, ¿están viendo el Excel, cierto? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, yo copié, esto que está acá son todos los valores que yo tenía en el SPSS, son todos los valores que yo tenía en el SPSS, son los mismos, no cambiar nunca el orden, cuidado con eso, mucho cuidado, dejarlos tal cual como están. Yo los copio, me voy al Excel, los pego acá, y acá hago el cambio, ¿no? Acá hago el cambio de número de letra a número, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Esto, donde yo lo pegué, ocupo acá una función que se llama filtrar, filtro, ¿vale? Y se me va a aparecer una pestañita aquí. Entonces yo le voy a decir, mire, seleccióneme solo los hombres, ¿no? Y solo me van a aparecer H's. Y acá yo le doy el número, 1. Y los copio todos los unos hacia abajo, ¿vale? Y después le digo lo mismo, subo,
Y le digo, ahora seleccióneme solo los que son M, que son las mujeres. Entonces acá, ese me lo deja pegado porque lo toma como título, ¿ya? Pero solo las M, le doy el 2, y copio, solo 2 hacia abajo. Y estoy ahí. Y después le digo, ahora muéstremelos todos los casos, hombres y mujeres, y se dan cuenta que ya hice el cambio, ¿no? Hice el cambio. Ya mi variable ahora, le quito el filtro, y se dan cuenta que ya tengo todos los H son 1 y los M son 2, ¿vale? Entonces, ahora lo que yo hago es que copio estos números, copio, ¿vale? Copiar, y me voy al SPSS y meto una nueva variable, ¿no? Acá, que se llama, bueno, que ya tengo una que se llama sexo reco, pero llamémosle sexo reco 2, ¿vale? Me voy, ya creé la variable sexo recodificada en Excel, ¿vale? Entonces, me voy acá en vista de datos, está al final, acá, sexo reco 2, y lo que hago ahora es pegar, pego, y se dan cuenta, me pegó unos y doces, y yo comparo, a ver si lo hice bien, frecuencia de sexo antiguo, ¿no? Que está con las letras, con el sexo recodificado, le doy una frecuencia, y efectivamente el 1, que son 258, y el 2, que son 16, por lo tanto le pongo etiqueta, ¿no? Aquí está, ¿se dan cuenta? Este es sexo con original, este es el que hice a través del Excel, ¿no? Y efectivamente coinciden, entonces está bien hecho. Me voy acá entonces, vista de variables, esto está bien, y le doy el 1, eran hombres, y el 2 eran mujeres. Y ya tengo mi variable recodificada cuando no me deja hacerlo a través del propio software. Yo lo hago bypaseándolo a través del Excel. ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿Quién era el compañero que lo preguntó? Ya, profe. Sí, vale. Voy a ver cómo se ocupa lo de filtrar, pero sí entendí. ¿Entendió? Ya, perfecto. No, pero bueno, está el video, entonces después lo puedes ver de nuevo, si no, no hay problema. Pero así se bypasea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso, ¿alguna duda con respecto a seleccionar casos? ¿Lograron seleccionar, jugaron un poquitito ahí con eso? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Súper. Y la última, vamos a dar 5 minutitos, porfa. Vamos a dar 5 minutitos porque ya son las 11, o las 11. A las 11:05 volvemos para ver la última función. En realidad vamos a ver 2 funciones más y terminamos. ¿Vale? 5 minutitos y volvemos, porfa, chicos. ¿Ya?
Ya, chicos y chicas, para ver las últimas dos cositas e ir terminando, la última función más útil que vamos a ver es calcular variables. ¿Ya? Calcular variables. Esto tiene sentido cuando nosotros queremos sumar, por ejemplo, o restar cosas, ¿no? Yo ahora les voy a abrir otra base de datos, esta no es necesario que la tengan, es solo para el ejemplo, que es la CACEN, ¿no? Abrir datos, esto lo tengo acá. Acá, ¿vale? Entonces, esto que tienen acá ustedes, que están viendo, ¿no? Efectivamente, es la CACEN, ¿no? En la encuesta de caracterización socioeconómica que se hace en Chile, la más importante, etcétera. Y tiene muchas variables, si se dan cuenta, aquí estoy en lista de variables, ¿no? Tiene muchas variables, ¿no? Identificación del hogar, provincia, comuna, total de personas que viven, el sexo, la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas variables y como es de caracterización socioeconómica, pregunta muchas cosas sobre ingresos, ¿no? Entonces pregunta muchas cosas sobre ingresos. Si le dan asignación familiar, qué tramo, si tiene un subsidio, si recibe dinero por arriendo de propiedades agrícolas, por temporadas, por depósitos, bueno, en fin, ¿no? Por si recibe algún bono, en fin, ¿no? Entonces yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Me interesa calcular de esta gente el ingreso por dos cosas, ¿no? Por tarjeta de crédito, bueno, no, pero esta es cuantitativa, montos, acá están. Acá tiene, ¿no? Por ejemplo, sueldos y salarios en términos monetarios y si hacen horas extras o no, ¿no? Entonces son dos variables. Esta variable de sueldo y salario monetario es lo que gana la persona y esto es lo que gana por horas extras. Esto es lo que gana por comisiones, si tiene propinas, lo que ganaría por propinas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Me interesa saber el sueldo y el salario de una persona y además cuánto gana en horas extras, ¿no? Entonces, perfecto, yo tengo estas dos variables que son la cantidad de dinero, ¿no? Y 0101, si me voy acá, y 0101, ¿no? Estoy acá. Entonces, aquí está la variable sueldo y esto es las comisiones, ¿no? Y veo que hay personas que efectivamente ganan comisiones. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo que el salario de una persona, o sea, perdón, horas extras, es el salario que le gana, es el que le paga más las horas extras que hace. Entonces, perfecto, yo ahora quiero calcular, ¿no? Ese nuevo ingreso o ese ingreso consolidado. Y me voy acá, entonces, a datos, ¿vale? Y voy aquí a transformar, no, perdón, no datos, transformar, calcular variables. Y busco las variables, ¿no? Que eran I001, ¿no? Acá está, ¿ven? Sueldos, voy a abrir un poquitito más esto, ¿cierto? Sueldos monetarios y las horas extras, ¿no? Entonces, lo que yo hago es sumar, ¿cierto? Las dos variables, entonces la variable es sueldo y 0101 más la variable I0301, que son las horas extras, ¿no? Y la pongo acá. Y esa suma, que son sumar para cada caso esas dos variables, le voy a llamar sueldo completo. Y le podría poner entre paréntesis, ¿no? Bueno, se lo pongo en la etiqueta, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Yo lo que estoy haciendo es calcular una nueva variable que se llama sueldo completo a partir de la suma de dos variables, en este caso del sueldo del salario monetario más lo que gana por horas extras, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo estoy creando, una nueva variable a partir de todo. Y podrían ser tres, ¿no?
Incluso podría ser por comisiones, ¿no? Entonces voy y sumo comisiones también. Y podría ser por propinas, ¿no? Bueno, sumo también por propinas, ¿no? Acá tengo. Y sueldo completo, entonces, va a ser una variable que ahora va a estar creada por 4 variables, que es la suma de esos 4 ingresos, ¿no? Entonces ahí yo estoy definiendo, por ejemplo, términos teóricos o lo que fuese, mira, ¿sabes qué? Yo necesito saber cuánto gana una persona en total. No me sirve solo el sueldo, el salario y no contabilizar la hora extra porque eso es importante. También define, por ejemplo, el tipo de gasto de una persona o los recursos que tiene, ¿no? Una forma así se podría calcular ahora, por ejemplo, la entrega de los bonos, ¿no? Así más o menos se hace, ¿no? Impuestos Internos tiene una base de datos con todos nosotros y ellos calculan ya cuánto ganó esta persona por sueldo, ¿no? Cuánto ganó por hora extra, cuánto ganó boleteando, cuánto ganó haciendo, ¿se entiende, no? Y ahí uno se le da un puntaje y dice, mire, sabe que usted de acuerdo a lo que todo lo que ha ganado y todo lo que recibe, que son la suma de estas 4 variables, usted no tiene derecho a bono, ¿no? Entonces, bueno, yo calculo esta nueva variable, sueldo completo, ¿vale? Y le doy a aceptar, ¿vale? Y me voy acá a la base de datos, vista de variables, me voy al final y se dan cuenta que está sueldo completo, ¿no? Entonces esto yo le pongo que es variable ingreso por salario, bueno, lo voy a escribir así, por salario más propina, más comisiones y más, ¿qué es lo que era lo otro? Salario, propina, comisiones, hora extra, ¿vale? Es una variable numérica, yo sumé números con números, no le voy a poner categorías, ¿no? Entonces, suponiendo que nosotros estamos en el gobierno y decimos, mira, el 25% más rico de esta gente no va a recibir bonos. ¿Y cómo lo hago? Analizar estadísticos descriptivos, ¿vale? Frecuencia, yo le voy a poner la tabla, ok, variable ingreso, y voy a hacerlo por percentiles, ¿vale? Entonces voy a decir por cuartiles. El 25% no va a mediana moda, que yo lo puedo sacar, la desviación, el rango, el mínimo, el máximo y los cuartiles, ¿no? Le doy continuar, aceptar, y me voy acá, y se dan cuenta, aquí tengo la variable sueldo completo, que es salario, propinas, comisiones y horas extras. ¿Mm? Y me doy cuenta que tengo 370 valores, ¿no? La media es de 468.000 pesos, la mediana es de 530.000 pesos, es decir, aquí se dan cuenta ustedes que sumando todos estos ingresos, el 50% más pobre de los chilenos gana menos de 530.000 pesos. ¿Ah? Es decir, hay un 50% de la población que trabaja en este país, ¿cierto?, que gana menos de 530.000 pesos mensuales, sumando horas extras, comisiones, propinas, todo, ¿no? La moda es 210.000 pesos, es decir, el perfil, la persona en este país que, tipo, la persona tipo en este país, o la que más se repite, la más común, es, gana 210.000 pesos sumando todo esto. ¿Ah? Ojo, gana 210.000. Hay una desviación de 178.000, es decir, una desviación bastante importante, ¿no?, respecto de la media. Por lo tanto, nos podemos esperar con que haya gente que gana mucho dinero, ¿no? Y gente que gana muy poco. ¿Ya? Y efectivamente, si nosotros vemos acá el mínimo y el máximo son 210.000 y el máximo son 650.000. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿sabe qué? De toda esta gente que gana 600, estos datos están filtrados, ¿sabes? Por eso que sale que el máximo de personas que gana son 650.000. Esto es un trabajo que estoy haciendo con jóvenes, ¿ya? Entonces yo podría decir, mira, el que más gana plata en este país son 650.000 y el que gana menos son 210. Pero aquí es donde yo utilicé esta variable para cortar a quién le doy el bono, ¿no? Y si yo veo los percentiles, el 25% gana 210.000, el 50%, que es la mediana, 530.000, y el 75% gana 620.000. Y yo aquí es donde digo, todos los que ganen arriba de 620.000 no van a recibir bono. ¿Por qué? Porque representan al 25% más rico de la población.
¿Y cómo calculo eso? Bueno, lo calculé con todos los ingresos que puede tener una persona, que es el salario más la propina, más las comisiones y más las horas extras, ¿no? Entonces, ahí me da todo y yo puedo calcular quiénes son finalmente las personas que están en el cuartil más rico y por lo tanto no van a recibir el bono o no van a poder retirar su 10% de la FP. ¿Mm? Esto es un poco lo que Lagos Weber andaba haciendo el fin de semana. ¿Mm? Más o menos. Él dijo que los más ricos no podían sacar. Bueno, así se calcula. Una forma, hay otras formas de calcularlo, ¿no? Sumar otras variables. ¿No? Pero esta sería una forma de calcular. ¿Vale? Y eso se hace acá, que yo sumo variables o también puedo restar variables, ¿no? A ver cómo queda la gente si en realidad yo le quito, ¿no? Al salario, le quito la propina, ¿no? Le quito las comisiones y le quito las horas extras, ¿no? Entonces yo podría restar, ¿no? A una variable le podría restar, ¿no? Y tendría una nueva variable, sueldo descontado, por ejemplo. Y sería una nueva variable, y así podría ir creando tantas variables como operaciones aritméticas quisiera hacer. Vale, ¿alguna pregunta respecto de esto, de esta función? No, profe. Ya. Lo último que vamos a ver es algo que me interesa mucho, que es muy práctico, esto va a ser un poquitito más complejo que lo que hemos visto, porque se ve feo, pero en realidad no es tan feo. Y es algo que yo les he ido insinuando en la medida que he ido haciendo estas cosas, y es la sintaxis, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Y esto uno lo va encontrando en la medida que se dedica a trabajar con estas cuestiones. Bueno, resulta que la variable sueldo, esta que estábamos viendo, queda grabada, ¿no? Me queda grabada en la base de datos, yo la voy a ver y está grabada, ¿no? Pero hay muchos cálculos o pruebas que yo voy haciendo, voy recodificando una variable con otra, voy seleccionando, voy haciendo un montón de cosas. Y resulta que termino de trabajar, cierro y yo podría guardar los resultados. Puedo guardar estos resultados acá, guardar los resultados, ahí guardar o guardar como, etcétera, y lo guardo como un archivo y después lo puedo volver a abrir, ¿no? Pero hay cosas que yo hice, como recodificar, calcular, etcétera, etcétera, que no van a quedar guardados. Esas cosas no quedan guardadas, ¿ya? ¿No? Entonces, yo por ejemplo voy y dije, ya voy a trabajar solo con las mujeres, selecciono casos, sí, el sexo acá, bueno, ahora me abre la base de datos de la CACER, ¿no? El sexo es igual a 1, ¿cachai? Le doy a aceptar, solo estoy trabajando con los hombres, ¿no? Aquí me dice, ¿no? Después, además, lo que estoy haciendo es seleccionar casos, recodifiqué variables e hice, no sé, tablas personalizadas y crucé ciertas variables, ¿no? Hice muchos cruces, pero uno me salió particularmente bueno, que fue el de pobreza, por ejemplo. Hice muchos cruces, ¿no? Estoy trabajando con los ninis, esta base de datos la tengo filtrada para ninis, ¿ya? Entonces, ya, hagámoslo con ninis, por ejemplo, y pobreza, ¿no? Situación de pobreza, ¿ya? Y yo hice ese cruce y me salió choro, ¿no? Me salió entretenido. Bueno, aquí tengo yo una categorización que hice de ninis, ¿no? Los ninis son los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Entonces ya, yo hice esto, etcétera. Y después seguí haciendo un montón de otros más, pero resulta que yo me quiero quedar con este último. Este último es el que me interesa ver. Y de todo lo que hice, ¿no? Porque además me puedo perder esta cuestión, uno se dan cuenta que al lado uno empieza a tener un montón de resultados, se van quedando todo ello ahí, y a pesar, después me puedo perder, ¿no? Pero yo digo, mira, este cruce con esta variable es fundamental, es la que mejor me resulta, es la que mejor sale, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ok, voy a hacerlo bien entonces, tablas cruzadas, estadístico, le saco el chi cuadrado, el b de Kramer, las casillas, porcentaje de filas, estandarizados corregidos, aceptar, ¿no? Entonces, mira, me sale significativo, me sale fuerza, me salen los residuos bastante bien, etcétera, etcétera. Este es el cruce que quiero hacer con esta variable. Entonces,
resulta que yo cierro ya, pero esto se puede perder, como les decía, en un montón de cosas que voy haciendo, ¿no? Y al final es difícil que dé con esto, ¿no? O simplemente se me cortó la luz, no pude guardar los resultados. ¿Cuál era la variable que cruzaste? ¿Cruzaste esta con esta otra? ¿Qué fue lo que hiciste? Al final dice que te había dado súper bien, ¿cómo lo hiciste? No sé. Entonces, suele pasar que eso ocurre de esa forma y se me pueden perder las cosas, ¿no? Entonces, hay una función que se llama acá, y que la tienen todos los análisis, lo voy a hacer con las tablas, con el chi cuadrado, acá en tablas cruzadas. Hay una función acá que se llama pegar, ¿ya? Que se llama pegar. Y cuando yo le doy pegar a algo, lo que hace es que me abre una tabla de sintaxis, una pantalla de sintaxis, que es esta que está acá, ¿vale? Que es justamente estas cosas en raro que yo les había dicho que aparecen ahí escritas, que es difícil de leer, pero bueno, uno con el tiempo se va dando cuenta. Aquí yo les voy a explicar solo esta simplecita, ¿no? Dice, lo que yo le estoy diciendo, mira, tome la base de datos conjunto 2, que en este momento es la CACEN, haga un crosstab, es decir, una tabla cruzada de las variables min y reco por pobreza multidimensional, ¿ya? El formato, sáqueme la estadística chi cuadrado y el phi de alfa, hágame un conteo por las filas, más los residuos corregidos, y redondee. Entonces, esta fue básicamente finalmente el cruce que yo terminé haciendo, el que mejor me resulta y tal. Y yo al ponerle pegar, yo guardo esto. Lo guardo, guardas como, etcétera, y después yo me voy, lo dejo guardadito. Y yo lo abro. Después yo digo, oh, ya, ¿cuál era el cruce que estaba haciendo? Ah, tengo la sintaxis. Y yo lo único que hago es ennegrecer esto, no tengo nada más que hacer, ni siquiera tengo que saber leerlo esto. Solamente con ir guardando la sintaxis, yo ennegrezco esto y le doy correr aquí. Nada más, no tengo que saber nada más, solo con eso es suficiente. Y le doy correr. Y cuando yo le doy correr, lo que hace el SPSS es tirarme de nuevo la última, esa prueba que yo hice, que me había salido también, y me vuelve a entregar de nuevo los resultados, tal como en el caso anterior. Entonces, yo ya sé con qué variables estoy trabajando, ¿no? Y puedo guardar, ¿no? Lo que hice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a datos y además seleccioné solo las mujeres, ¿no? Entonces voy acá, continuar, y le pongo pegar, ¿no? Me voy de nuevo a la sintaxis y se dan cuenta, ahora me dijo, mire, ¿sabe que usted además lo que hizo en ese momento? Filtró solo por el sexo 1, que son las mujeres, y usted estaba trabajando. Entonces yo lo que hago ahora, si yo quiero volver a retomar todos esos resultados, solo uno ocupa esto cuando tiene resultados que son importantes, que a uno le sirvieron, ¿no? Y uno va guardando, entonces, como una bitácora de las pruebas que hizo, que resultaron ser buenas o interesantes, o que a mí me sirven, o que yo quiero volver a replicar después. Entonces, en vez de estar acordándome, porque uno cuando hace clic, ¿no? Y mete variables, y cruza esta para acá, y no sé qué, y la cuestión, y después, etcétera, 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 eso no queda guardado. Pero si yo le doy acá, en vez de guardar solo resultados, le doy a pegar, entonces ahora es, por ejemplo, otra tabla que me salió buena, fue la de estado civil con situación de pobreza, ¿no? Entonces le doy a pegar, y se dan cuenta, me vuelve a pegar, ahora este resultado también me interesa, y lo guardo. Y después lo único que hago, si se dan cuenta acá tengo los resultados, ¿cierto? Tengo el chi cuadrado, ¿no? De ninis con si es pobre o no pobre, pero a mí me interesa volver a hacer de nuevo esta tabla cruzada entre estado civil y pobreza, ¿no? Entonces yo lo único que hago es ennegrecer esto, pum, y le doy correr, y me voy a la pantalla de resultados, y me vuelve a sacar los resultados que yo había hecho entre estado civil ahora y pobreza, ¿no? Entonces, basta con que yo pegue todas las cosas que me resultan significativas de la sintaxis, basta con eso, y yo después solo tengo que guardar la base de datos de la sintaxis, ¿no? Guardo ahí mi sintaxis, y después cuando quiera replicar estos
resultados, estos análisis que yo hice, como no puedo guardar los clics, porque no puedo guardar los clics, cuáles fueron las que hice, y a dónde metí, qué cosa hice, no sé qué, entonces voy dejando esta bitácora que después yo le doy a todo y me vuelve a calcular todo de nuevo en los resultados. ¿Se dan cuenta? Volví a hacer los filtros de nuevo, volvió a calcular entre NINI y después entre estado civil y pobreza, volvió a calcular todo de nuevo, automáticamente. Entonces, de esa forma, yo guardo no solo los resultados, las tablas, sino lo que hice. Y de esa forma, yo además también puedo hacer cambios, ¿no? Me voy a la sintaxis y digo, mira, ¿sabes qué? No quiero que me guardes NINI Reco con pobreza, sino que NINI Reco con sexo. Y le cambio acá, sexo. Le doy ahora, le doy a la flechita verde, me voy a los resultados, ¿y qué es lo que hizo? Me cruzó ninis con sexo. ¿Pero por qué me sale solo hombres? Ay, porque usted los tiene acá, pues, los tiene seleccionados los casos, solo los hombres, ¿ve? Sexo igual 1. Entonces, por eso le calcula solo los hombres. Pero bueno, lo guardó, ¿no? Entonces, yo puedo ir haciendo cambios, ¿no? Puedo ir haciendo cambios acá en la sintaxis con ciertas cosillas que ya me funcionaron y que hice en algún momento y los guardé, ¿no? Voy a deshacer y podría probar al tiro, sin la necesidad de ir a hacer 20 pasos y 20 clics y cosas. Yo podría ir trabajando con ese texto, ¿no? Y ir haciendo nuevos cálculos. Bueno, eso es más o menos, chicos, chicas, las funciones que más se utilizan, que son más útiles y que nos sirven para preparar los datos, para guardar resultados, para calcular nuevas variables, para trabajar con algunos casos solamente cuando lo requiramos, y son, yo creo que es lo que se ocupa en el 95-97% de los casos, son estas funciones preparatorias, así, de transformación de datos, etcétera, etcétera. Algo de eso hay en el manual que yo les envié para que se lo descarguen. Y nada, y eso, y guardar, bueno, esto después yo lo voy a colgar y ahí pueden repasar las cosas que se hicieron. ¿Alguna pregunta o comentario respecto de esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, lo importante es que ustedes ahora en casa, en algún momento, repliquen con la base de datos que tienen lo que hicimos hoy día, los que no lo hicieron durante la clase, y eso, ya está. ¿Algo más, chicos, chicas? ¿Sí? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Profe, aún estoy como a entender todo bien, pero en lo que suba el video también me aprovecho de practicar y de retomar todo para aplicarlo de mejor manera. Pero por mi Ya, parte está bien. entendió. Perfecto. Ya. ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Algún comentario? ¿Algo? Que muchas gracias, profe, por la capacitación, estuvo súper buena y lo mismo, cuando está el video ahí uno va repasando lo que se le olvida y todo eso. Ya, pero lo entendiste, ¿no? Sí, la lógica sí. Ya, súper. Si eso es lo importante, si después lo que queda es practicar, nomás si esta cuestión es práctica. Lo importante es que hayan entendido cuál era el objetivo de estas herramientas. ¿Mm? Ya pues chicas, chicos, gracias a ustedes por haber venido, porque en general estas cosas se arman, pero bueno, lo que sucede ahora, ¿no? Al final quedan 5, se habían inscrito como 30, pero bueno, eso siempre pasa en estas cosas, ¿no? Y bueno, que les haya sido útil, y yo creo que les debo la clase pasada incluso. Voy a tratar de subirlo hoy día los dos. Ah, lo otro, vayan avisándole, ustedes ya lo habrán visto, estoy subiendo las notas de la guía, las estoy subiendo. De hecho, ustedes han podido ver los mails a la hora que les llegan las respuestas, o en general a las 2 de la mañana. Estoy tratando de hacer la corrección en esas horas porque no me queda más tiempo. Entonces, voy a ir subiendo las notas en la medida que en la noche me dé horas, ¿no?
Yo creo que hoy día voy a ir subiendo más trabajo y así hasta que los complete todo, ¿ya? Así que les van a ir llegando las notas, a lo mejor a algunos de ustedes ya les llegó, y eso, y ahí van con algunos comentarios cuando es necesario. Eso pues chicos y chicas, que estén muy bien, un abrazo, Igual, profe. cuídense mucho y eso, cuidarse mucho, eso es lo importante, ¿vale? Chao, Ánimo, profe. que ya se acaba el semestre. Por fin, ustedes no saben, no tienen ni idea. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, ¿ya? En serio, cuidarse mucho es lo único importante, ¿ya? Un abrazote, que estén muy bien. Igual, profe, chao. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias, chao, chao.